Estamos grabando. Exactamente. Entonces, continuamos con la otra parte de los procesos de diseminación. En este caso, específicamente lo que tiene que ver con flegmón y osteomielitis. Entonces, ustedes recuerdan que habíamos comenzado a trabajar con la diseminación, que la infección se mueva a diferentes partes, ¿cierto? Y que cuando se instalaba en una zona anatómica de forma contenida, localizada, pequeña, eso era un absceso. Pero teníamos aquí, por ejemplo, esta fotografía de arriba, acá, ¿cierto? Pequeñito en esa zona particular. Y que había muchos tipos de abscesos, ya vimos eso. Pero había otra posibilidad, que la infección diseminara, viajara por los territorios, a través del hueso, los músculos, las fascias, ¿cierto? Se iba moviendo ahí por los lugares de menor resistencia y llegaba a un lugar anatómico específico, y ahí se presentaba ahora ya no contenido, chiquitito, delimitado, sino que generaba una reacción más difusa, más amplia, ¿cierto? Y eso es un flegmón, es una infección diseminada, sin límites claros, y que puede afectar a más de una región anatómica, a más de un espacio. Entonces es lo primero que vamos a ver. Y en segundo lugar vamos a ver la osteomielitis, que es la infección que se produce en el hueso maxilar o mandibular en nuestra área, pero también hay osteomielitis de los huesos largos, de las costillas, del cráneo, etc. No es específico odontológico. A nosotros nos interesa la osteomielitis en la mandíbula y en el maxilar. ¿Por qué se produce la osteomielitis? Porque hay una causa infecciosa que hace que la infección llegue al hueso medular, ¿cierto? Al hueso medular, y se cronifique ahí, se mantenga ahí, generando mucho daño en el hueso, incluso generando zonas de muerte ósea. ¿Ok? A diferencia de la infección que está en el periápice, que está contenida solo en esa área, en la osteomielitis se difunde por todo el hueso medular. O los procesos dentoalveolares apicales que labran un camino hacia el vestíbulo, ¿cierto? Pero ese camino es muy contenido, muy delimitado. Es solo el área que va formando el camino, pero no afecta al resto del hueso medular como lo hace la osteomielitis. Entonces, vamos a ver estos dos procesos. Proceso infeccioso diseminado con una respuesta local, ¿cierto? En el área, pero también sistémica. Por lo general, estos procesos ya tienen respuesta sistémica porque la inflamación que se produce es de mayor extensión y los mediadores de la inflamación viajan a otros lugares, ¿cierto? Y podrían ir a estimular la fiebre, ¿cierto? El decaimiento, en fin. Puede afectar la piel y cuando ocurre así, tiene un nombre particular que se llama celulitis. Entonces, específicamente un flegmón de piel se va a llamar celulitis. En algunas oportunidades se ocupa el término de celulitis como sinónimo de flegmón, pero específicamente la celulitis va a ser un flegmón que afecta la piel, porque también puede afectar otros espacios anatómicos, la zona submandibular, la zona faríngea, ¿cierto? Entonces van a ser flegmones de otros espacios. Vuelvo a insistir, cuando se da en la piel, es un flegmón de piel que puede también recibir el nombre de celulitis. Y la otra cosa importante que tienen que saber es que a veces este término de celulitis se usa como sinónimo de flegmón, pero ahora ustedes ya saben que hay una pequeña diferencia, que la celulitis es un tipo de flegmón que da en la piel. Perfecto.
Sigamos. Entonces es una infección diseminada por varios tejidos, ocupa las mismas vías de diseminación que el absceso, las mismas. La diferencia está en que finalmente el absceso se mantiene chiquitito, contenido, ¿cierto? Y el flegmón se reparte en forma más amplia. Eso puede ser porque las bacterias son más agresivas, porque el sistema inmunológico del huésped está más debilitado, entonces permite que las mismas bacterias que viajaron por los mismos lugares generen un cuadro más amplio y más agresivo, ¿ya? O porque hay enfermedades previas, principalmente la diabetes, que tiene también disminuido el sistema inmunológico, ¿ya? Por eso es una infección difusa, sin estos límites claros, y estos límites claros también están dados por la mayor concentración de estas enzimas, hialuronidasa, fibrinolicinas, que lo que hacen es ir degradando el tejido conectivo, tanto de piel, de músculo, de huesos, entonces lo va rompiendo con mayor facilidad y por eso también se puede diseminar a otras áreas. ¿Sí? El organismo en un principio no es capaz de detener el proceso, por eso avanza mucho más que un absceso. Y se forman estos microabscesos, ¿sí? Esta persona, por ejemplo, aquí, este es un absceso pequeñito, ¿cierto? Un área pequeña. En cambio acá está toda la cara comprometida. Pero no significa que ahí esté lleno de pus, ¿cierto? Que aquí haya 5 cc de pus y aquí haya 1 litro de pus. No, no significa eso. Significa que en los abscesos se producen en los flegmones se producen los microabscesos, que son abscesos muy pequeñitos, pero que generan una gran respuesta inflamatoria. Entonces, todo este aumento de volumen, ¿cierto? Que hay en la cara, porque está todo hinchada la cara, como vamos a ver fotos, no es que sea solo pus, sino que son pequeños microabscesos que cada uno genera una respuesta inflamatoria con mucho edema y se van sumando y por eso finalmente se ve la cara o la faringe, ¿cierto? Con un gran aumento de volumen. Eso se llama fluxión de cara, ¿ya? Y también por eso hay compromiso sistémico porque se producen muchos mediadores químicos que van a aumentar la fiebre, las prostaglandinas, ¿cierto? Va a haber decaimiento, malestar general, compromiso de los linfonodos regionales o submandibulares, ¿ya? Todo eso ocurre en un flegmón. Un flegmón en estas condiciones se puede atender en forma ambulatoria, ¿cierto? Es decir, yo genero algunas atenciones odontológicas, como puede ser drenar el flegmón en algún momento, después lo vamos a ver cuándo, dar antibióticos, ¿cierto? Una carga fuerte de antibióticos, pero hay otros flegmones que son más agresivos, son más intensos, que tienen que ser derivados al hospital, porque la posibilidad que esto se escape de las áreas anatómicas y genere una respuesta sistémica muy intensa es muy probable. Y eso genera un colapso en todo el sistema, en todo el cuerpo, digamos, y que si eso se perpetúa, puede haber una falla multiorgánica, yo creo que ustedes eso lo han escuchado, porque eso es una respuesta inflamatoria ya sistémica de todo el cuerpo. Ahora ya no es solamente por el diente o por la carita donde está todo edematoso, sino que ahora afecta todo el torrente sanguíneo lleno de mediadores inflamatorios. Entonces eso puede llegar a una respuesta, a una falla multiorgánica y finalmente a la muerte. Entonces por eso algunos flegmones se pueden atender en forma ambulatoria y otros se tienen que atender en forma hospitalaria, sobre todo aquellas personas que tienen una enfermedad previa de base, principalmente la diabetes, que es la más común. Perfecto. Hay varios tipos de flegmón. Está el osteoflegmón, que afecta al hueso,
está el adenoflegmón, que afecta a los nódulos linfáticos, y está el cialoflegmón, que se produce en las glándulas salivales. Obviamente el más común de todo es el osteoflegmón. En segundo lugar, muy por abajo está el adenoflegmón, y muy raro, por eso es tan chiquitito aquí, está el cialoflegmón. Este prácticamente es una entidad muy rara. Por eso nos vamos a adentrar principalmente en el osteoflegmón, que afecta el hueso. Ahí comienza el proceso de la infección. Y se da por infecciones ontogénicas, porque hay una fractura en la mandíbula o en el maxilar, o en un hueso largo, recuerden que también se da en otros lados, o por alguna cirugía que se complicó. Por ejemplo, aquella de terceros molares, o algunas cirugías que se hacen por cirugías periapicales que se contaminan. ¿Ok? Entonces, esas son las causas principales de un osteoflegmón, que es aquel que se produce en el hueso. En caso del adenoflegmón, todo comienza con una inflamación de un nódulo linfático. Por ejemplo, hay una infección viral en la nariz, por ejemplo, o en la garganta, y esa infección drena hacia los nódulos linfáticos del cuello. Por ejemplo, esa inflamación en un nódulo linfático se llama adenitis. Cuando esa inflamación afecta al nódulo y a su tejido vecino, al tejido conectivo inmediatamente alrededor de él, eso ya se llama periadenitis. O sea, la inflamación salió del nódulo y está afectando a su periferia cercana. Pero cuando de ahí se expande a una zona más grande, se llama adenoflegmón. Y todo comenzó en una inflamación de un nódulo linfático. Perfecto. Entonces la clínica del flegmón va a dar clínica a nivel local, como dijimos, y a nivel sistémico, y eso va a poder permitirnos pedir algunos exámenes para determinar esta situación sistémica. A nivel local voy a tener un aumento de volumen que va a generar una asimetría facial. Por ejemplo, voy a tener toda una cara más hinchada que la otra, con más edema, ¿cierto? O una mejilla o una parte del piso de boca con la faringe, en fin. Va a haber un aumento de la temperatura local porque eso es parte de la inflamación. Va a haber color eritematoso, porque el rojo, digamos, también es parte de todo el proceso inflamatorio. Y al principio hay una consistencia blanda, este aumento de volumen es blando, pero después, con el tiempo, se va a hacer cada vez más duro y eso se llama una consistencia leñosa. El dolor en el caso de los flegmones es relativo. Hay pacientes que les molesta, hay otros que les duele, hay otros que les duele intensamente. Eso es bastante relativo. Va a depender de cómo se afecten las terminaciones nerviosas. En algunos casos, estos flegmones afectan a los músculos masticatorios, massétero, temporal, pterigoideos, y eso va a generar un trismus, ¿cierto? Sobre todo aquellos flegmones que están originados por un tercer molar, una pericoronaritis en un tercer molar inferior. Eso generalmente afecta a los músculos masticatorios. Y también va a generar disfagia, dificultad para tragar. Todo eso es una clínica. Y a nivel sistémico, como dijimos, puede haber fiebre, el pulso puede estar alterado, una taquicardia, puede haber ganglios, especialmente en la zona submandibular, que yo los puedo palpar, puede haber taquicardia debido al susto, ¿cierto? También se puede agravar esto, el paciente se empieza a asustar porque empieza a ver su cara deforme. Y puede haber malestar general, que puede haber por una falta de energía, una apatía, no quieren hacer nada. O como ocurre cuando hay una fiebre, ¿cierto? Una enfermedad viral que también se produce esta clínica parecida. Entonces, yo con algunos exámenes podría determinar algunas cosas, por ejemplo, el aumento de la temperatura. Si yo veo que un lado de la cara está con mayor edema, yo puedo colocar mi mano encima de esa cara, de ese lado, y lo más probable es que la encuentre más caliente que el lado contrario, que está sano. ¿Ok? Entonces ahí yo voy haciendo esos exámenes.
el pulso está aumentado, la frecuencia cardíaca también. El hemograma, si pido un hemograma, probablemente el recuento de glóbulos blancos va a estar alterado y la alteración más común es una desviación a la izquierda. Está mal escrito ahí. Hay desviación a la izquierda. Eso significa que hay aumento de los neutrófilos, especialmente sus variantes más juveniles, porque la médula ósea está tratando de combatir la infección, entonces mandan muchos neutrófilos y muchos salen inmaduros, sin el proceso de diferenciación completo. Y eso se puede ver en un hemograma. Entonces, fíjense que aquí tenemos una clínica, miren aquí un aumento de volumen, podría decirse de mediano tamaño, aquí ya aumenta, fíjense que aumenta ya hacia toda la mejilla, aquí ya ha tomado ribetes bastante mayores, este paciente ya está en el hospital, fíjense que tiene aumento de volumen desde la zona orbitaria, pasa por la mejilla, por los pómulos y llega a la zona submandibular. Estos son los espacios. Espacio orbitario, espacio del pómulo que se llama espacio geniano, y por debajo del límite basilar de la mandíbula vamos a tener el espacio submandibular, ¿ok? Submandibular. Y más abajo ya está el espacio cervical. Entonces, si se fijan, aquí claramente este flegmón pasó por varios espacios. Este de acá está solo en el espacio geniano, que es aquel que ocupa la mejilla. Se llama espacio geniano, bucal también. Pero este de acá, miren, muchos. Este de aquí ocupa los espacios submandibular, fíjense del lado izquierdo, lado derecho, y también parte del espacio geniano. Geniano es la mejilla. Submandibular es por debajo de la mandíbula, ¿cierto? Izquierdo, derecho. Entonces, la clínica, el aumento de volumen es muy variable. Va a depender de la agresividad de las bacterias y de la respuesta inmunológica del paciente o si tiene alguna enfermedad. ¿Cierto? Entonces varía de tamaño, severidad, evolución y también el tratamiento, porque mientras más agresivo, yo les dije que algunos podíamos atenderlo en la consulta, por ejemplo perfectamente se puede atender en el sillón del consultorio, de tu clínica particular, pero este de acá, estos dos, definitivamente no, esos son de hospital, se tienen que derivar de una manera muy rápida. Perfecto. ¿Qué le puede pasar a un flegmón? A este tipo de infección. Recuerden, estamos hablando de este tipo de infección grande, ¿cierto? Con aumentos de volumen, ¿verdad? Que pueden tener un compromiso sistémico, con manifestaciones intraorales y extraorales. Eso es un flegmón, recuerden. Grábense esa imagen porque es completamente distinto a un absceso. ¿Qué le puede pasar? Que de ser muy chiquitito, como el primero que vimos en la foto anterior, puede crecer hasta el último que vimos que llegó al hospital. También podría ocurrir que se instale el flegmón, pero es que después el sistema inmunológico cambie o el paciente tome algunos remedios, ¿cierto? Y el flegmón desaparezca. Y en ese proceso podría ocurrir otra cosa, que está el proceso, el flegmón, pero después se vaya abscedando. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, por ejemplo, tenemos todo el proceso inflamatorio, edematoso, con muchos microabscesos por todos lados. Pero en algún momento de la evolución de esta enfermedad, estos abscesos se pueden ir juntando. Y eso se van abscedando, es decir, formando un absceso. Dentro del flegmón se van juntando los microabscesos y van formando un absceso. Dentro de todo el flegmón, los microabscesos se van juntando, van coalesciendo y van formando un absceso mayor, que por ejemplo podría ser esto de acá. Fíjense que esta zona está mucho más inflamada, más grande, se ve más mal
que todo el resto. Probablemente aquí por gravedad, los microabscesos se han ido juntando justo en esta zona. Y aquí se forma una especie de absceso. Es decir, acá hay muchas zonas diseminadas, pero aquí se está juntando ahora una mayor cantidad de pus. Ahora en una zona restringida de todo el absceso, ahora se está juntando en una zona restringida. Entonces, eso se llama que el flegmón, porque sigue siendo flegmón, el flegmón se está abscedando, ¿ok? O sea, se está colectando. Y una vez que se está formando ese absceso, yo lo puedo drenar. Yo lo puedo drenar. Ahora yo aquí a este paciente le puedo hacer una incisión, un corte en la piel y va a salir infección, va a salir pus. Porque, por ejemplo, en este, que hay edema en toda la cara, pero no hay ninguna zona que yo note que está más afectada que la otra, si yo hago un corte aquí para drenar, siempre se hace en la parte inferior, ¿cierto? Si yo hago un corte aquí para drenar, probablemente no salga ni una gota de pus. O por lo menos si sale yo no la voy a ver, porque recuerden que son microabscesos. Lo que único que va a hacer es salir sangre porque corté la piel. Porque un flegmón nunca se puede drenar. ¿Por qué? Porque recuerden que son microabscesos. En cambio, aquel flegmón que se abscedó, ahora esta parte se comporta como un absceso particular. Y ahí yo puedo hacer un cortecito, de hecho se hace, ¿cierto? Y fluye una cantidad enorme de pus. Mucho más de la que podemos encontrar en un absceso, ¿cierto? Cada microabsceso en particular es una cantidad muy pequeñita de pus. Pero este de acá, cuando se ha formado un absceso asociado a un flegmón o posterior a un flegmón, ¿cierto? Ahí sale muchísima cantidad de pus. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta abscedación es ideal que ocurra, porque así yo la puedo tratar, ¿cierto? Con más facilidad. Pero yo también puedo ayudar a que el flegmón se abscede, y eso lo puedo hacer con los revulsivos, que se ocupan para varias, es una maniobra fisiológica que se ocupa para varios eventos de enfermedades en el cuerpo, no solamente en la parte odontológica. Acá lo ocupamos para abscedar un absceso, para hacerlo más rápido, ¿ok? Y generalmente se hace a través del calor. ¿Cómo se hace? En estas zonas, donde yo sé que está el flegmón, yo coloco unas toallitas con agua caliente, con una botellita con agua caliente, o un guaterito, ¿cierto? O hay estas bolsitas con semillas que se calientan, ¿cierto? Que generalmente se ocupan para los dolores musculares. Yo la puedo colocar acá por bastante tiempo, la coloco y la saco en la medida que voy sintiendo mucho calor, la saco, la retiro, ¿cierto? Porque si no puedo quemar la piel, pero al ratito después la vuelvo a colocar, entonces lo trato de mantener harto tiempo. Y esto va haciendo que los abscesos se vayan juntando y se vayan abscedando. Eso se llama revulsivo. Esto hace que el flegmón baje definitivamente su gravedad. Baje la gravedad. Un flegmón abscedado es mucho menos agresivo que un flegmón no abscedado. Y eso significa también que ayudamos a bajar el compromiso sistémico. Y nuevamente, si logramos drenarlo, sacamos millones y millones y millones de toneladas de bacterias. Entonces eso hace que el sistema inmunológico pueda recuperar la zona esa que tenía tanta infección. Entonces, pura ganancia. Fíjense este caso. Aquí tenemos un lolo de 25 años que tuvo una fractura, ¿cierto? Y se formó un flegmón, una infección diseminada. Fíjense que ocupa la mejilla y ocupa la zona submandibular. A este joven
le hicieron revulsivos, le pusieron revulsivos, y fíjense que ahora la mejilla se ve medianamente sana, pero ahora tenemos una zona de infección colectada. Tenemos un flegmón abscedado. Y aquí, fíjense, hicieron una incisión y está saliendo esta cantidad de pus, porque ahora se formó el absceso. Si yo hubiera esa incisión antes, aquí por ejemplo, no me sale nada de pus. Es necesario que se abscede primero, que se colecte, que se junte todo, que se forme un absceso grande. Antes eran puros microabscesos. Y después de un tiempo, este paciente ya se recuperó. ¿Se fijan? Pero yo hice un drenaje. Recuerden que siempre cuando hay pus, yo tengo que tratar en lo posible de hacer un drenaje, que puede ser por una trepanación en un diente, por una incisión en el fondo del vestíbulo, si es un absceso submucoso, o en la piel, si es un absceso subcutáneo, o en este caso, si es un flegmón abscedado, también lo voy a hacer, ya sea en la piel, o en la faringe, o en el piso de boca, donde sea que esté instalado el flegmón. Siempre tengo que intentar drenar, pero cuando se puede. Ya, perfecto. Esa era una de las complicaciones más grandes de una infección odontogénica. ¿Cómo sería el proceso? Pulpitis, pulpitis irreversible, necrosis, infección periapical, ¿cierto? Abscesos periapicales. Después, probablemente un absceso submucoso, y si esto se descontrola, se puede transformar en un flegmón, ¿verdad? Y un flegmón en cualquiera de las formas que hemos visto hoy día, en cualquier espacio. Podemos tener un flegmón en la mejilla, vuelvo a insistir, en el cuello o en ambos. Puedo tener un flegmón que afecte hasta la región orbitaria, o puedo tener un flegmón en el piso de boca, en la zona sublingual, o en la zona faríngea, ¿cierto? En la zona de la faringe, y de ahí puede bajar por el cuello y llegar hasta el tórax, eso se llama la zona del mediastino. Entonces, va diseminándose a diferentes niveles. Perfecto. Entonces, ¿cómo trato a un flegmón? Con antibióticos, con antipiréticos y AINE, porque recuerden que hay una afectación sistémica, con mucha hidratación, con los revulsivos, que ya vimos para qué eran, con el drenaje, ¿verdad? Y en algunos casos ya con derivación hospitalaria. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esta clasificación de si lo podemos ver nosotros mismos en forma ambulatoria, o tenemos que ser bien cautos, y cuando ya vemos que el paciente tiene un gran compromiso sistémico, tiene un aumento de volumen muy grande, definitivamente al hospital. ¿Ok? O si estamos en un consultorio, derivamos al hospital que nos corresponde, o si estamos en una consulta particular, derivamos al hospital de nuestra localidad. ¿Verdad? Perfecto. O en el caso de los pacientes que tienen ISAPRE, ahí ya no va al hospital, tiene que ir a una consulta particular o a una clínica particular que tenga convenio con su ISAPRE. Así se hace con los pacientes que tienen ISAPRE, ¿ya? Bien, entonces tenemos algunas complicaciones de todos estos procesos de diseminación infecciosa que pueden arrancarse de las manos. Una de las complicaciones moderadas es la osteomielitis, que vamos a ver a continuación, pero otra es que las piezas superiores que están en relación al seno maxilar efectivamente infecten al seno maxilar y me provoquen una sinusitis maxilar, ¿cierto? Porque la infección, en vez de diseminar hasta la tabla vestibular o hacia la piel, etcétera, o hacia el paladar, se diseminó hacia el seno maxilar, porque le salió más fácil. Puede llegar a comprometer órbitas, ¿cierto? Párpados, incluso la órbita hacia el interior. Puede llegar a afectar la zona de la audición, ¿cierto? Porque desde la faringe
tenemos comunicación con el oído a través de la trompa de Eustaquio, y eso puede generar que la infección se vaya por este canal, que es un verdadero canal abierto, digamos, que puede llegar al oído, ¿cierto? Entonces también puede irse hacia zonas. Pero tenemos tener complicaciones mucho más graves que a través de la faringe, como dijimos, y del cuello, pueden llegar a comprometer la vía aérea. También pueden llegar a la zona del cerebro, a nivel del seno cavernoso, aquí en el hueso efenoides, ¿verdad? Ahí está el seno cavernoso. Para eso hay una metástasis séptica, es decir, que de alguna parte de la infección odontogénica, esta se traspasa a una vena, ¿verdad? Y por medio de la sangre se puede mover por el cuerpo y podría llegar incluso hasta la base de cráneo, abajo del cerebro, y comprometer al cerebro también, una meningitis, por ejemplo, y tener un absceso cerebral. También puede llegar a la endocarditis bacteriana, esto a nivel cardíaco. También puede llegar a comprometer la piel con bacterias muy agresivas que generan un cuadro que se llama fascitis necrotizante, en que la piel va teniendo, en vez de úlceras, va teniendo necrosis, verdadera necrosis, y se va muriendo la piel. O puede llegar al mediastino, que es aquí en la zona del tórax, comprometiendo el corazón, los pulmones, y eso tiene un alto porcentaje de letalidad, y generalmente eso podría llegar incluso en algunos casos a la muerte, como habíamos dicho. Esas son las complicaciones que puede tener un proceso ontogénico finalmente. Aquí, por ejemplo, tenemos una complicación desde la zona bucal hacia la zona nasal, ¿verdad? O incluso al seno maxilar acá. Este es el seno maxilar, esta es la cavidad nasal. Cualquiera de las dos podemos afectar. Y desde acá, ¿cierto? Desde acá podemos afectar la órbita y podemos tener un caso como este. La órbita ocular se puede afectar desde adentro o también puede afectarse desde afuera. Por ejemplo, si tenemos una infección a nivel de la piel, esta infección puede subir, ¿cierto? A la mejilla y de ahí al párpado inferior y también al superior, ¿se fijan? Entonces, podemos tener la vía interna y la vía externa, ¿verdad? Y podemos tener este tipo de casos. Aquí hay un caso de una pequeñita, ¿cierto? De una lolita, porque este tipo de complicaciones son frecuentes en los niños. También se pueden dar en los adultos, pero en los niños es más, porque su hueso es mucho más poroso. Entonces, la posibilidad de viajar es mucho más fácil, de viajar del proceso purulento me refiero. Es mucho más fácil. Pero tenemos estas otras complicaciones, como yo les dije, desde la boquita, ¿cierto? Desde el paladar incluso, puede, por una vena puede subir, 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 pasar por aquí, y llegar a instalarse aquí en la base de cráneo, en el hueso efenopalatino, ¿cierto? En el hueso pterigoides. Entonces, esta es eh, el seno cavernoso, ¿verdad? O también se puede ir por la zona posterior y subir a la misma zona y afectar todo el cerebro. También podría ocurrir que podría viajar aquí por el medio del cuello, ¿cierto? De las vértebras o de los músculos del cuello y poder viajar hasta el tórax. Y aquí, dependiendo de dónde se instale, puede afectar el corazón, una pericarditis o los pulmones. Incluso puede generar una pulmonía, ¿ok? Una neumonía. O también puede ir aquí a la piel. Fíjense aquí, estas son verdaderas necrosis dérmicas, que es un cuadro que se llama fascitis necrotizante, que está mediada por unas bacterias especialmente agresivas que van comiendo la piel. Fíjense aquí, esto es el párpado superior y el párpado inferior, aquí en la zona submandibular. Bien, algunos ejemplos solamente de lo que podrían ser las complicaciones más severas. Bien, veamos ahora una complicación
particular que es la osteomielitis. Mielitis. Recuerden que osteo significa hueso y mielitis viene de médula. Entonces es un problema en el hueso medular del hueso entero, digamos. ¿Ya? Afecta la parte medular, el tejido medular. No a la médula ósea, sino que al tejido óseo esponjoso. Eso es. Entonces es un compromiso grave, esto es una grave del hueso, debido a un proceso infeccioso con gran destrucción de la parte ósea medular, el tejido óseo poroso, ¿ya? Con supuración y finalmente con necrosis del hueso. Cuando el hueso muere, las zonas del hueso muerto se llaman secuestros óseos. Cuando hablamos de secuestro óseo, estamos hablando de una partecita de hueso muerto que murió por la infección que se instaló en el hueso medular, ¿ya? De la mandíbula es mucho más frecuente que el maxilar. Entonces, histológicamente, si nosotros sacamos ese secuestro óseo y lo vemos, hacemos el trabajo de laboratorio y lo vemos en el microscopio, vamos a conocer la histología del secuestro óseo. Y esos son hueso óseo, la calcificación se mantiene casi indemne. Puede haber reabsorción, pero la parte sana se mantiene igual, digamos. Lo que cambia es que en estas lagunitas, estas cositas blancas, que se llaman lagunas óseas, que en un hueso normal están ocupadas por los osteocitos, en un secuestro están vacías, están blancas. En un hueso normal están los osteocitos, pero acá están vacías, están blancas porque el osteocito ya murió, y a eso se le llama hueso muerto, secuestro óseo. La osteomielitis se puede clasificar, depende de cómo se instale, ¿cierto? Cómo evolucione, en osteomielitis aguda y crónica. La aguda es pues, de lo que estamos hablando por un proceso apical que se disemina en el hueso, pero también puede ser por una fractura o una cirugía, ¿cierto? Están estos bacterias que son aquellas que producen infecciones, el estafilococo aureus, el estreptococo hemolítico, que generan infecciones. Va a generar dolor, fiebre, linfadenopatía dolorosa, leucocitosis. Se fijan algo muy parecido a lo que es el flegmón, a las manifestaciones sistémicas del flegmón, pero ahora están contenidas dentro del hueso. Puede generar una radiografía negativa porque recuerden que este es un proceso agudo que está recién instaurándose, ¿ya? O podrían haber pequeñitas zonas radiolúcidas si pasan ya algún periodo de tiempo. Puede dar en algunos pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? Como VIH o que estén tomando inmunosupresores por alguna enfermedad mayor, ¿cierto? O por algunos pacientes como los diabéticos que tienen un grado de inmunocompromiso, o algunos pacientes que han tenido operaciones en un hueso y que esta operación ha cicatrizado de mala manera. También eso se podría determinar como un hueso inmunodeprimido. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque hay una disminución del aporte vascular. En todos esos casos, el hueso maxilar y principalmente el mandibular, como les digo, disminuye su aporte vascular. Los vasitos sanguíneos, las arterias son menores o se disminuye su funcionalidad. Y también puede estar afectado por el tabaco, la diabetes, como he dicho, la malnutrición, el SIDA, la radiación, algunas enfermedades del hueso que pueden afectar. ¿Ya? El tratamiento es bastante complejo, pero básicamente se da por antibioterapia de larga data, ¿cierto? Y cirugía, que es lo que es ir retirando estos secuestros óseos, que son hueso muerto. La variedad más común que se presente de osteomielitis es la crónica.
es la crónica. Es decir, la osteomielitis aguda generalmente se va a transformar en crónica y ahí se mantiene y es lo que vemos con mayor frecuencia. Es una respuesta inflamatoria infecciosa de variada intensidad, pero generalmente de baja intensidad, ¿cierto? Que también va a producir los secuestros óseos, también va a haber inflamación, también va a haber infección, pero que ya va a durar más de un mes. Es de origen infecciosa, como dijimos, generalmente derivada de la aguda, pero aquí baja su intensidad a un bajo grado de intensidad. ¿Sí? Pueden ser causadas por los mismos factores predisponentes de la aguda, pero se podrían añadir los huesos que han tenido radioterapia por algún cáncer. ¿Ok? Y eso, cuando ocurre eso, particularmente se llama osteoradionecrosis. Radionecrosis. ¿Ok? Se da en la mandíbula mucho más que en el maxilar porque el maxilar tiene mejor irrigación que la mandíbula. Entonces eso hace que la mandíbula sea un poco más débil. Como dijimos, el dolor va a ser variado, siempre va a encontrar secuestros de mayor o menor envergadura, dependiendo de cuánto tiempo lleva la osteomielitis ahí, generan matando huesos, digamos, matando las células óseas. La radiografía acá ya puede tener zonas radiolúcidas, muy mal delimitadas y zonas radiopacas. Aquí hay una radiografía mixta, muy fea, muy rara, ¿cierto? Que puede afectar mucho mayores tensiones en el hueso mandibular. Y fíjense que esta es una imagen clínica de un paciente que nos tocó atender. Ahí están sus dientecitos, ¿cierto? La encía. Fíjense que aquí hay un problema periodontal. Hay una falta de adherencia de la encía a los dientes, y por ahí empezó el problema. Una infección periodontal se instauró en el hueso y este hueso estaba debilitado porque era un paciente que había tenido una fractura mandibular hace años y eso había generado que se había recuperado la mandíbula, pero había afectado la irrigación del hueso. Por lo tanto, cuando tuvo esta infección, como había poca irrigación, había poca defensa, no había muchos glóbulos blancos. Por lo tanto, este hueso no fue capaz de pelear de buena manera con las bacterias y las bacterias fueron ganando terreno y fueron instaurándose como osteomielitis. ¿Se fijan? Esto de acá es hueso muerto y aquí hay secuestro óseo. ¿Y por qué está al aire? Porque el tejido mucoso que está vivo, ¿cierto? No se puede pegar a un hueso muerto, entonces se va arrancando del hueso muerto, va desplazándose hacia áreas de tejido vivo. Entonces va dejando al descubierto hueso muerto. Este hueso yo lo puedo tocar con la sonda, con la pinza, y el paciente no va a sentir ni cosquilla. ¿Por qué? Porque lo mismo que la pulpa muerta, no hay nerviecitos acá. Este hueso está absolutamente muerto y todo lo que lo acompaña, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, todo se ha muerto. Entonces, por ejemplo, si está suelto esto, yo puedo tomarlo con una pinza y lo saco. O el cirujano, ¿quién lo va a hacer? Ahora, si está más adherido, el cirujano tiene que hacer una cirugía, no tan compleja porque esto es blando, y va sacando estos huesos muertos. Eso se llama secuestrectomía. ¿Y por qué lo saca? Porque esto está lleno de bacterias. Entonces es lo mismo que hacer un drenaje. Nosotros estamos sacando la mayor cantidad de bacterias que podamos, porque este es un agente que mantiene la infección. Entonces, igual que todas las heridas, se tiene que ir limpiando. Y en este caso, se va sacando el hueso. Eso es una osteomielitis. Y ojo, miren, aquí sale muy mal olor porque las bacterias van generando muchos gases putrefactos, pues si ahí hay necrosis. ¿Ya? Fíjense la radiografía, se ve un hueso radiolúcido, un hueso radiopaco, un patrón radiográfico muy irregular, mucha alteración. ¿Ok? Perfecto. Acá también, este de otro caso, fíjense que hay áreas más radiopacas,
otras más reducidas, es porque el hueso se va muriendo en forma muy irregular. Muy irregular. Hay otros tipos de osteomielitis que son bastante más raras. Y una de ellas se llama la osteitis de Garré. De Garré porque fue el patólogo que la describió, pero también se llama crónica con periostitis proliferativa. Y aquí ocurre algo parecido a la osteitis que conocíamos en la parte periapical, que aquí hay una respuesta, en vez de que el hueso se vaya muriendo, aquí se va aponiendo más hueso, se va formando más hueso. En la capa del periósteo que forma hueso, aquí se va estimulando. En vez de que se vaya muriendo, se va estimulando y se va poniendo más y más y más hueso. ¿Ya? Entonces, esto se da obviamente en personas más jóvenes porque siempre van a tener mayor capacidad de respuesta. Y como les digo, se ven en casos muy raros. ¿Ya? Aquí se activa la actividad, perdón, se activa la acción osteoblástica, igual parecido a la osteitis. Perfecto. Entonces yo voy viendo esto, fíjense. Aquí hay un aumento de volumen, hay una deformación ósea, porque hay una estimulación de los osteoblastos. Aquí en vez de ir muriendo hueso, se va produciendo hueso, porque el estímulo también es infeccioso, pero de una intensidad más leve, que le permite al hueso ir defendiéndose. Ya, esa es la osteomielitis. Entonces tenemos osteomielitis aguda, que dura muy poco. Después tenemos la osteomielitis crónica, que es la más común, la que se produce en la mayoría de los... Cuando llegan los pacientes, la mayoría va a tener osteomielitis crónica. Y hay una variedad menos común, más rara, propia de los jóvenes, que se llama osteomielitis de Garré. Y esto se va atendiendo también con antibióticos, con extracción y todo eso. ¿Ok? Perfecto. Y eso sería todo lo que tengo que contarles acerca de la osteomielitis. Voy a parar la grabación.